El mundo de la música se tambalea tras el devastador golpe que ha sufrido el australiano Osbourne a la edad de 76 años. En una ocasión declaró: "Los últimos 4 años han sido un auténtico infierno para mí. Mi salud ha estado en un estado terrible. Se trata de un hombre que ha soportado un dolor y una tragedia mucho más allá de lo que cualquier persona normal podría sobrevivir. La enfermedad de Parkinson le robó las piernas. Un brutal accidente le destrozó la columna vertebral e innumerables heridas siguen siendo demasiado profundas e indescriptibles para nombrarlas. Y sin embargo, a sus 76 años, Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, se enfrenta ahora a un reto aún más agonizante que todo lo que ha sufrido antes. Lo que acaba de ocurrirle a Ozzy Osbourne le estremecerá más de lo que pueda imaginar. Antes de que las multitudes rugieran, antes de que las luces ardieran, antes de que la leyenda del príncipe de las tinieblas quedara grabada en la historia de la música, solo había silencio. Un silencio tan pesado que amenazaba con aplastar el alma de un niño que no creció para soñar, creció para sobrevivir. En los grises barrios bajos de Aston, Birmingham, un joven John Michael Osbourne, nacido en 1948, vivía en una casa demasiado pequeña para 6 niños y 2 padres agotados. Su padre, endurecido por la vida en la fábrica, creía que la emoción era debilidad. Su madre, agotada por la cadena de montaje, no tenía tiempo para la suavidad. Ozzy, ¿cómo llegó a ser conocido? No era el más ruidoso ni el más listo. Era el gran olvidado. La escuela no le ofrecía refugio. Las letras bailaban en la página. Los números se confundían. En los años 50, la dislexia era un misterio. Para los profesores, era simplemente tonto. Para sus compañeros, era el blanco perfecto. El acoso no era solo verbal. Eran puñetazos, patadas, narices ensangrentadas en callejones, y ningún adulto preguntaba nunca por qué. Era crueldad sin patas. Un martirio de humillaciones que se repetía día tras día. En casa, las cosas no eran más amables. Un día, cuando se atrevió a llorar por el dolor de otra paliza en la escuela, su padre le propinó otra con un cinturón. El dolor no te daba compasión, diría Ozzy más tarde. Te daba castigo. No había consuelo, ni lugar seguro, solo un silencio que gritaba. En 1962, a los 14 años, el silencio se había vuelto insoportable. En un dormitorio diminuto y poco iluminado, ató una cuerda con el tendedero de su madre, se subió a una silla y esperó a que el mundo le soltara. Pero el destino tenía otros planes. Su padre irrumpió por la puerta a tiempo para detenerlo. No con compasión, sino con rabia. El niño que no quería vivir fue golpeado de nuevo. Como si el dolor pudiera curar la desesperación. Algo dentro de él se rompió aquel día. O tal vez finalmente se endureció. Dejó de intentarlo en la escuela. Dejó de hablar a menos que fuera necesario. Iba a la deriva por la vida con el insensible desapego de alguien que no esperaba nada más. La risa de otros niños se convirtió en un idioma extranjero. Se miró al espejo y vio un fantasma con ojos vivos. En 1963, a los 15 años, abandonó los estudios. Sin rumbo, sin habilidades, sin plan, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Trabajador de matadero, ayudante de construcción, afinador de bocinas en una fábrica de coches. Pero nada encajaba. Era demasiado torpe, demasiado distraído, demasiado enfadado y siempre estaba demasiado roto. Cada trabajo terminaba igual. Despedido, olvidado, solo. Pero entonces, Ozzy se estaba quedando sin aire. No solo en sus pulmones, sino en su vida. Todas las puertas se habían cerrado. Ningún trabajo lo retendría. Ningún adulto creía en él. El hambre le arañaba. Hambre física real que hacía que las paredes de su casa parecieran una prisión de desesperanza. Sus zapatos estaban desgastados, su ropa apenas se mantenía unida y su espíritu se deshacía por las costuras. No había luz al final del túnel, solo el eco de todos los que le habían dicho que no era nadie. En un momento de tranquila desesperación, sin futuro y sin comida, la desesperación no solo llamó a la puerta, tiró la puerta abajo. La desesperación le llevó al crimen. En 1965, a los 17 años, un robo frustrado en una tienda de ropa le llevó a la prisión de Winston Green. Ali, rodeado de auténticos criminales, se dio cuenta de lo bajo que había caído. En una noche brutal, fue atacado por otro recluso. Se defendió de la única manera que sabía, con un orinal de metal. No era justicia. Fue supervivencia.
Pero en algún lugar, enterrada bajo el trauma, todavía había una chispa. Y un día, esa chispa se encendió. Los Beatles' She Loves You sonaron en la radio. Un rayo a su alma. Por primera vez, no solo quería escapar de la vida, quería vivirla en voz alta, con locura, sin pedir perdón. Ozzy dijo más tarde, ese momento me cambió. No sabía tocar un instrumento, pero sabía que tenía que estar en el escenario. Tenía que gritar más fuerte que el dolor que sentía dentro de mí. Ese grito se convertiría en su arma, en su himno. Este no fue el comienzo de su éxito. Todavía no. Pero fue el momento en que decidió que no moriría como un chico olvidado en Birmingham. El escenario sería su salvación y el caos. Por extraño que parezca, se convertiría en su lenguaje de supervivencia. Lo perdería todo. Se rompería, sangraría y ardería. Pero el niño que una vez intentó desaparecer en el silencio haría que un día el mundo entero gritara su nombre. Y así es como nacen las leyendas. No en la paz, no en la comodidad, sino en las cenizas de la desesperación, donde el dolor es lo suficientemente fuerte como para resonar a través del tiempo. Apenas habían comenzado a disiparse las sombras de su atormentada juventud cuando algo extraordinario atravesó el silencio de la desesperación. Un sonido, una llamada que anclaría su alma durante décadas. Ozzy Osbourne, recién salido de la prisión de Winston Green en 1965, con solo 17 años, no buscaba la redención. Simplemente iba a la deriva por un mundo que ya había decidido que él no importaría. Su condena de 6 semanas por atracar una tienda de ropa, un acto desesperado de supervivencia más que de delincuencia, no le había enseñado ninguna lección. Solo confirmado su inutilidad a los ojos de la sociedad. Salió de esa celda, no reformado, sino más fracturado que nunca. Y entonces llegó un milagro, no en forma de Salvador, sino de canción. Cuando escuchó el crujido de los Beatles, She Loves You a través del altavoz de una radio barata, fue como si el mundo se abriera de par en par. Fue como oír a Dios hablarme a través de la música. Recordó más tarde, con voz distante, casi llorosa. Aquel momento no borró los moratones de su espalda, ni el miedo de sus huesos, pero le dio una visión. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacer música. No era música pulida, ni perfecta, sino música que gritaba. En 1968, ese grito había encontrado su eco. Un modesto anuncio en el periódico en busca de un vocalista le llevó a un local de ensayo destartalado de Birmingham, donde conoció a otros 3 hombres embrujados. Tony Iommi, un guitarrista al que le faltaban las yemas de los dedos, pero que no podía mitigar la furia de sus riffs. Geezer Butler, un bajista cuya fascinación por lo oculto daba a su sonido su inquietud. Bill Ward, un batería que tocaba como un trueno atrapado en piel humana. Al principio se llamaban a sí mismos Earth, pero la película de terror Black Sabbath inspiró una revelación. Células de miedo, así que ¿por qué no encarnarlo? Como dijo una vez Ozzy, si la gente paga para que la asusten, ¿por qué no darles música que la aterrorice y la conmueva? No intentaban ser estrellas. Intentaban convocar algo crudo, algo que arañara los rincones oscuros de la experiencia humana. Sus canciones no eran entretenimiento, eran rituales. El viernes 13 de febrero de 1970, lanzaron su álbum debut autotitulado. La fecha por sí sola parecía un presagio. Los críticos retrocedieron asqueado, llamándolo satánico, repulsivo, una profanación de la música. Pero en las calles, en los dormitorios donde la juventud alienada enterraba su dolor, Black Sabbath fue un despertar. Ese mismo año, su segundo álbum, Paranoid, nació casi accidentalmente, escrito en solo días, pero se convirtió en una escritura para los heridos. Temas como War Pigs, Iron Man y la inquietante canción que da título al disco no fueron simples éxitos. Eran tambores de guerra para una generación ahogada por el silencio. La voz de Ozzy, imperfecta, sin entrenamiento pero poseída, no necesitaba pulirse, necesitaba dolor. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que tenía que ser fuerte, admitió. Ese volumen no era solo volumen. Era desafío. Ozzy nunca aprendió a leer música. No tenía entrenamiento, pero su voz llevaba agonía como una herida abierta. Se lamentaba por todos los niños a los que se les dijo que nunca serían suficientes. Cada inadaptado que pensó que estaba solo. Él no actuaba, estaba sangrando.
Detrás del personaje del escenario, detrás del mito del loco, aún vivía el chico aterrorizado de Aston. El que una vez intentó acabar con todo en silencio y ahora gritaba a través de amplificadores para que el silencio no volviera a ganar. Aquellos primeros años no fueron solo el nacimiento del heavy metal, fueron el renacimiento de Ozzy, que no surgió de las cenizas, sino de la suciedad, la sangre y la pura voluntad. No creó un género, él arañó uno a la existencia. Y mientras el mundo empezaba a llamarle leyenda, él seguía sintiéndose como un fugitivo gritando al vacío. Pero ese grito cambió el mundo. Construyó algo más que música. Construyó el mito. Construyó la memoria. Construyó un legado forjado en el tormento y, de alguna manera, en la resistencia. A mediados de los 70, el australiano Osbourne estaba en la cima de la gloria del heavy metal. Pero bajo el clamor de la multitud y las cegadoras luces del escenario, su alma se desmoronaba en silencio. La misma voz que una vez perforó el silencio de una generación ahora, estaba siendo ahogada por demonios interiores a los que ningún foco podía llegar. Black Sabbath se había convertido en un fenómeno global, pioneros de un sonido que se sentía como un trueno, y hablaba a los marginados, a los rotos y a los furiosos. Pero para Ozzy, cuanto más sonaba la música, más ensordecía su vacío. A puerta cerrada, se estaba deshaciendo, atenazado por una tormenta de hábitos destructivos, atormentado por heridas de la infancia que nunca se habían curado del todo y entumecido por el aplastante peso de la fama. Un álbum tras otro, como Paranoid en 1970 y Sabbath, Bloody Sabbath en 1973, elevaron a la banda a la categoría de icono. Pero Ozzy se deslizaba entre las sombras, que ni siquiera las luces del escenario podían ahuyentar. Sus compañeros de banda empezaron a notar las ausencias en los ensayos, las divagaciones incoherentes, la chispa que se apagaba tras sus ojos desorbitados. Tony Iommi, otrora su hermano de riffs, se enfrió. El aire entre ellos se espesó con culpas tácitas y un silencio exhausto. Entonces, en 1979, llegó la traición final. Le despidieron. No cara a cara, no con dignidad. Enviaron a otro para hacerlo. Recordaría más tarde Ozzy con el peso del abandono en su voz. Ni siquiera tuvieron las pelotas de decírmelo ellos mismos. Esa era mi banda. No era solo una carrera destrozada. Fue un santuario que le arrancaron. Black Sabbath era más que música para Ozzy. Era el único lugar donde el caos tenía sentido, donde su quebrantamiento se convertía en poder. Sin él, fue exiliado, desechado como una etiqueta de advertencia. Desapareció en una habitación de hotel de Los Ángeles, con las cortinas echadas, el alma ahogada. Me senté en esa habitación. Confesaría más tarde. Me adormecí hasta que no pude sentir nada. Pensé que me desvanecería en ese silencio. Para el mundo exterior, seguía siendo Ozzy Osbourne, pero en aquella habitación era un eco desvanecido de sí mismo, un fantasma compulso. Pero las leyendas no desaparecen, se transforman. Y en la hora más oscura de Ozzy, algo se agitó en las cenizas. Sharon Arden, hija del antiguo manager de Sabbath, vio más que un icono caído. Vio a un hombre que aún no estaba acabado. Le sacó de entre los restos y le susurró lo imposible. Tú eras la magia en esa banda. Puedes hacerlo sin ellos. Su fe cayó como un rayo sobre piedra mojada. Entonces llegó Randy Rhoads, joven, disciplinado y con un talento sobrenatural. Su guitarra no solo tocaba, lloraba. Se elevaba y gritaba. Para Ozzy, Randy no era solo un compañero de banda. Era un salvavidas. Juntos construyeron Blizzard of Oz, publicado en 1980. Un álbum forjado no en la celebración, sino en la supervivencia. Canciones como Crazy Train no eran solo himnos, eran resurrecciones. Cada letra, cada acorde, un desafío. Todavía estoy aquí. Sigo importando. Mirando atrás, el colapso no fue el final, fue el crisol. Ozzy tuvo que romperse hasta quedar irreconocible para descubrir el fuego crudo y resistente que llevaba dentro. Y aunque el camino que le quedaba por recorrer estaría plagado de pérdidas, dolor y batallas que dejarían cicatrices más profundas de las que la fama jamás podría curar, este fue el momento en que su espíritu rugió con más fuerza. En sus propias palabras, estaba fuera de control, pero de alguna manera seguía adelante, siempre seguía adelante. El vínculo entre Ozzy Osbourne y Randy Rhoads no era meramente musical.
Era espiritual, rational, casi de naturaleza celestial. Randy no solo entró en la vida de Uzi con una guitarra, llegó como una luz que atraviesa una tormenta sofocante. Pero Ozzy, que aún se tambaleaba por la humillación de haber sido expulsado de Black Sabbath y se aferraba a la cordura por meros hilos. Randy era la prueba de que aún podía haber belleza, disciplina y propósito en un mundo que se había vuelto cruel y sin sentido. La juventud de Ry no fue imprudente, estaba enfocada. Su creatividad no estallaba en el caos como la de los australianos, sino que fluía como el fuego a través del cristal, moldeada y precisa. Juntos, no solo creaban música, estaban construyendo la salvación en el sonido. Cuando publicaron Diary of a Madman en 1981, no era solo un álbum de continuación. Fue una declaración desafiante. Ozzy, una vez descartado como mercancía dañada, ahora estaba de nuevo como una fuerza renacida. Y fue Randy quien ayudó a labrar ese camino. Ozzy dijo una vez, Randy no era solo un guitarrista, era mi amigo, mi hermano pequeño, y la única razón por la que no me rendí. La conexión iba más allá de las melodías. Era el latido que sostenía a Ozzy a través de un frágil renacimiento. En el escenario, eran eléctricos, Ozzy, crudo y desquiciado, y Randy, controlado y trascendente. Fuera del escenario, eran risas y filosofía, charlas nocturnas y respeto mutuo. Ozzy estaba asombrado, no solo del talento de Ry, sino de su alma. Tenía esa gracia, recordaba Ozzy, como si supiera que no tenía para siempre, así que hacía que cada nota contara. Había una urgencia tácita en su colaboración, un entendimiento compartido de que un rayo no cae dos veces. Y cuando lo hace, lo honras, pero las tormentas nunca duran. Y en algún lugar profundo de la calma que precede a la devastación, Ozzy admitiría más tarde que lo sintió. Esa inquietante quietud antes de que el destino decida ser cruel de nuevo. Volaban demasiado alto. No duraría y cuando se rompiera, no lo haría suavemente. Lo destrozaría todo. La mañana del 19 de marzo de 1982, la pesadilla que Ozzy nunca vio venir llegó con el silencio de un grito atrapado en la garganta. Mientras estaban de gira en Leberg, Florida, la banda hizo una parada rutinaria en una propiedad de su conductor de autobús, Ali. Un pequeño avión privado estaba parado, un juguete de tentación en una mañana inquieta. El conductor, un piloto con licencia, decidió dar un paseo. Randy Rhoads, siempre curioso y tranquilo, subió a bordo con la maquilladora Rachel Youngblood. Se suponía que era inofensivo, un bucle en el cielo. Un poco de emoción antes del siguiente largo viaje. Ozzy estaba abajo, mirando, sonriendo débilmente, tal vez ya perseguido por una sombra que no podía nombrar. El avión hizo 2 pasadas, pero a la tercera ocurrió lo impensable. Un ala chocó contra el autobús de la gira de la banda. En un instante, el avión entró en espiral. Cayó en picado y estalló en llamas tras el impacto. Randy Rhoads se había ido. 25 años de edad. Un cometa extinguido a la luz del día. Ozzy corrió hacia los restos, gritando el nombre de Ry hasta que su voz se quebró y rompió. Las llamas no eran solo fuego, eran la finalidad. Se desplomó junto a los restos, temblando, llorando, incapaz de comprender lo que tenía delante. Durante horas estuvo inconsolable. Durante días no pudo hablar. Y durante semanas vivió aturdido por la incredulidad. Perdí una parte de mí mismo ese día, dijo más tarde. No fue solo el cuerpo de Ry en ese incendio. Era mi esperanza, mi música, mi razón para seguir respirando. El hombre que había sido sacado de la ruina por un amigo era ahora arrastrado de nuevo a la oscuridad por el destino. Y esta vez, la caída parecía no tener fondo. Ni siquiera Sharon podía alcanzarlo. Al principio, los espectáculos se cancelaron. Las risas cesaron. La casa se quedó en silencio. Fue como si el universo mismo hubiera silenciado la melodía. La muerte de Ry no solo quebró a Ozzy, lo ahuecó. Y aunque el tiempo le obligaría a seguir caminando, una parte de su alma se quedó para siempre en aquel pecio en llamas de aquella implacable mañana de marzo. Ozzy contempló horrorizado cómo una avioneta en la que viajaba Randy explotaba en una bola de fuego ante sus ojos. En ese instante, una parte de Ozzy también murió. Durante semanas se sumió en el silencio, incapaz de hablar, sin ganas de comer, ahogándose en alcohol solo para adormecer la pérdida. Más tarde dijo, perder a Randy fue como perder una parte de mi alma. No quería vivir,
No quería tocar música. No quería nada. No era solo dolor. Era parálisis emocional. Sharon, que una vez fue su salvavidas, luchó por llegar a él. Incluso ella admitió, pensé que lo había perdido para siempre. Pero del naufragio de esa desesperación, algo inexplicable comenzó a agitarse. Ozzy empezó a escribir de nuevo, no para seguir adelante, sino para recordar. Cada letra, cada grito en el micrófono se convirtió en un homenaje al amigo que nunca olvidaría. Aunque el dolor nunca desaparecería, Ozzy sabía que tenía que llevar la música adelante. No solo por los fans, ni siquiera por él mismo, sino por Randy. Su supervivencia se convirtió en una forma de desafío, y cada show que siguió llevó el peso de un legado construido en la tragedia. No estaba curado, pero se movía. Y para Ozzy Osbourne, eso significaba que seguía vivo. Uno pensaría que lo peor ya había pasado, que sobrevivir a lo impensable enseñaría al alma a sanar. Pero el dolor no sigue la lógica. Para el australiano Osbourne, los años posteriores a la muerte de Randy Rhoads no fueron de recuperación. Fueron sobre un descenso a una oscuridad privada que casi lo consumió. Los años 80 continuaron, pero para Ozzy fueron un borrón de días entumecidos y noches torturadas. Cada gira era un desfile de caos, cada habitación de hotel un campo de batalla de botellas rotas y arrepentimiento. La música seguía sonando, pero el hombre tras el micrófono se estaba deshaciendo. El público veía a un hombre salvaje con los ojos delineados y fama de murciélago. Pero entre bastidores era un fantasma de sí mismo, a la deriva, volátil, inalcanzable. Sharon lo intentó todo. Ella lo había sacado del olvido una vez, y se negó a darse por vencida. Pero el amor por sí solo no podía mantenerlo con los pies en la tierra. Como Ozzy confesó más tarde con voz temblorosa, estaba cayendo en una espiral. Ni siquiera estaba presente en mi propia vida. En 1987, la bebida había alcanzado un nivel apocalíptico, y las pastillas difuminaban tanto los límites de la realidad que no podía distinguir dónde acababa su pesadilla y empezaba la vida real. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Una noche que no nació de la rabia, sino del colapso mental total. En agosto de 1989, en la niebla de la intoxicación y la ruina emocional, Ozzy hizo algo imperdonable. En un momento que ni siquiera él podía imaginar, estuvo a punto de acabar con la vida de Sharon, la mujer que le había salvado del abismo y le había dado una segunda oportunidad. No fui yo, dijo más tarde, con la voz entrecortada. Fue como si otra cosa se hubiera apoderado de él. Cuando me desperté y me dijeron lo que había hecho, me quería morir. Esa noche, Ozzy había sido detenido. Lo encontraron aturdido, confuso, inconsciente de todo el peso de sus actos. Sharon, con voz temblorosa pero firme, dijo más tarde. No sabía si presentar cargos o llamar a un cura. Sabía que no podía vivir así y él tampoco. Ozzy fue condenado a rehabilitación, no solo por adicción, sino por estabilización psiquiátrica. No fue un escándalo público. Fue un ajuste de cuentas privado. Sus hijos estaban protegidos de los medios de comunicación, pero nada podía protegerlos de la verdad de que su padre se había convertido en alguien a quien ni siquiera él reconocía. Dentro del centro de rehabilitación, Ozzy se enfrentó a sus demonios sin maquillaje, sin escenario, sin distracciones. Era la primera vez en años que se sentaba en silencio y oía el eco de su propia destrucción. Se vio obligado a enfrentarse no solo al dolor que había soportado, sino al que él mismo había causado. Un consejero le preguntó una vez, ¿qué es lo que más temes? Ozzy respondió sin vacilar, que ella se vaya, que Sharon finalmente me dejará. Pero no lo hizo. En cambio, Sharon lo visitó en rehabilitación. Lo miró, no con lástima, sino con un amor inquebrantable, feroz y doloroso. Vi a un hombre roto, dijo más tarde a la prensa. Pero también vi al hombre con el que me casé, en algún lugar profundo. Él todavía estaba allí. La rehabilitación de Ozzy no fue un milagro, fue la guerra. Cada día era una batalla contra viejos hábitos, viejos fantasmas. Pero luchó por primera vez. Luchó no solo para actuar, no solo para existir, sino para ser digno del amor que casi había destruido. Cuando emergió meses después, estaba más delgado, más tranquilo y lleno de cicatrices que ningún tabloide podía ver. Y aunque el camino por delante seguía siendo largo e incierto, algo fundamental había cambiado. Sabía hasta dónde podía caer y lo valioso que era volver a levantarse. Como diría más tarde en su documental,
Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir muriendo y llamarlo vivir. Después de la tormenta, se hizo el silencio. No paz, solo el silencio ensordecedor de un hombre que intenta recordar quién fue una vez. Ozzy Osbourne, ahora despojado de su forma más frágil, había llegado a un punto tan bajo que incluso él dudaba de que le quedara algo que reconstruir. En 1989, tras un momento impensable en el que sus demonios casi se cobran a la persona que le había salvado, Sharon fue detenido y se le ordenó tratamiento psiquiátrico y rehabilitación. No era un castigo, era una última oportunidad. Durante semanas apenas habló. El otrora atronador líder del heavy metal era ahora solo una sombra en un rincón de un centro de recuperación, atormentado por lo que había estado a punto de hacer. Atormentado por aquello en lo que se había convertido. Pero Sharon, en un gesto que aún confunde a la lógica y define el amor incondicional, no le abandonó, lo visitó, esperó, tuvo esperanzas. Todavía había una chispa en él, dijo más tarde. Enterrado en lo más profundo, pero sabía que estaba ahí. Ozzy, por primera vez en años, empezó a enfrentarse a los monstruos, no en el escenario, sino dentro de sí mismo. El proceso fue insoportable. La desintoxicación no fue solo física. Desgarró sus recuerdos, sus remordimientos, su vergüenza. Pero de algún modo, paso a paso, salió de aquel lugar no curado, pero sí consciente. Aún podía luchar. En 1990, volvió lentamente a la música, no con la energía temeraria del pasado, sino con un propósito crudo y afilado. Se reunió con el guitarrista Zakk Wylde y juntos empezaron a crear lo que se convertiría en un hito en la carrera de Ozzy. El álbum de 1991, No More Tears. El álbum no fue solo un triunfo musical, fue una declaración. Canciones como Mama I'm Coming Home y Road to Nowhere no eran actuaciones. Eran confesiones, alergias, cartas de amor y disculpas envueltas en distorsión y arenilla. Cuando le preguntaron en una entrevista posterior qué significaba el álbum para él, Ozzy dijo, «Era el sonido de mí intentando volver a ser humano. El mundo acogió su regreso. Los aficionados que temían que se hubiera ido para siempre, ahora lo veían resurgir como un ave fénix maltrecho. Pero detrás del telón, la lucha continuaba. Cada actuación era una victoria. Cada día sobrio un milagro. Sharon permaneció a su lado. No como salvadora esta vez, sino como compañera en la redención. Ozzy recordó una vez, «Se lo debo todo. Me salvó la vida, no una vez, sino todos los días». Su matrimonio, a menudo puesto a prueba, se convirtió en un símbolo de resistencia. Dos personas imperfectas luchando no solo por amor, sino por sobrevivir. A principios de los 90, Ozzy se volcó en su trabajo. Hizo giras por todo el mundo. Sacó más discos e incluso anunció una gira de despedida en 1992. Aunque fiel a su estilo, regresó de nuevo pocos años después. Pero el dolor nunca se fue del todo. Lo llevaba en su voz, en sus letras, en sus ojos, y el público lo sentía. Porque cuando Ozzy se subía al escenario y gritaba al vacío, no lo hacía solo para aparentar. Era un hombre que intentaba recordar al mundo, y a sí mismo que seguía aquí, que seguía intentándolo, que seguía curándose. Mirando atrás años después, reflexionó, «Nunca pensé que viviría tanto». Cada día es tiempo prestado, y yo solo intento que cuente. Para los que sabían de dónde venía, la celda en la prisión de Winston Green, las habitaciones de hotel a oscuras, los huesos rotos y los corazones rotos, no era solo inspirador, era extraordinario. El príncipe de las tinieblas había estado al borde del abismo y había vuelto con las manos ensangrentadas y el corazón herido. Y aunque las cicatrices permanecían, no las llevaba con vergüenza, sino con orgullo, porque la supervivencia no era un hecho, era una batalla que eligió librar una y otra vez. Justo cuando las tormentas parecían haberse calmado, cuando Ozzy Osbourne había esculpido una frágil pieza entre las ruinas de su pasado, la vida volvió a retorcer el cuchillo. Los primeros años de la década de 2000 deberían haber sido un capítulo dorado. Su música volvía a ser celebrada. Los fans de varias generaciones se unieron y su familia encontró una fama inesperada a través del reality show The Osbournes, que se estrenó en 2002. Este no era el melancólico príncipe de las tinieblas que los fans conocían. Era un nuevo australiano. Un padre desconcertado, mudo pero entrañable.
que tropezaba con el caos doméstico y los mandos a distancia. El programa se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo, atrayendo a millones de espectadores y catapultando a Ozzy a un nuevo estrato de la fama. Pero detrás de las risas, persistía algo frágil. Ozzy, a sus 50 años, seguía luchando contra las secuelas de décadas de abusos. Su cuerpo desgastado, sus reflejos embotados y su salud cada vez más inestable. Entonces llegó el 8 de diciembre de 2003, un día que casi acabaría con todo. Lo que empezó como un paseo casual por su finca se convirtió en una pesadilla. Conduciendo un quad en su propiedad de la campiña inglesa, Ozzy perdió el control. El vehículo volcó, golpeándole contra el frío suelo con una fuerza que le destrozó la clavícula. Le rompió 8 costillas y le aplastó una vértebra cervical. Sus pulmones se colapsaron. Dejó de respirar. Los paramédicos lo trasladaron al Hospital Wexham Park, donde fue ingresado en cuidados intensivos y conectado inmediatamente a un respirador artificial. Durante 8 días permaneció en coma, entre la vida y la muerte. Sharon dijo más tarde en una entrevista: «Pensé que iba a perderle. Me estaba preparando para despedirme». Los fans de todo el mundo contuvieron la respiración. El hombre que había sobrevivido a todo, desde traumas infantiles hasta adicciones, desde escándalos públicos hasta pérdidas personales, pendía ahora de un hilo. Sin embargo, como tantas otras veces, Ozzy se defendió. Cuando por fin abrió los ojos, sus primeras palabras fueron apenas audibles. Los médicos dijeron que tardaría meses, quizá años, en recuperar la fuerza. Tendría que volver a aprender a andar, a respirar de forma independiente y a soportar un dolor implacable. Pero incluso en su estado más destrozado, se negó a rendirse. En entrevistas posteriores, Ozzy admitió: «No recuerdo el accidente. Solo recuerdo despertarme y pensar, oh, no, otra vez no». Esa frase sencilla, casi cómica, ocultaba una verdad espeluznante. Su vida se había reducido una vez más a escombros. Una vez más, tuvo que reconstruir desde cero. Y lo hizo, con determinación, fisioterapia y el apoyo inquebrantable de su familia. Ozzy fue recuperándose poco a poco. El camino fue angustioso. Cada movimiento le recordaba lo frágil que puede ser el cuerpo humano, lo rápido que puede desvanecerse todo. Aún así, siguió adelante. En 2004, apenas unos meses después de salir del coma, hizo una aparición pública en los premios Bright, subiendo al escenario entre aplausos atronadores. Fue más que un regreso. Fue una resurrección. Pero el accidente también dejó cicatrices invisibles. El dolor crónico se convirtió en su nueva sombra, persiguiéndole sin descanso. «Algunas mañanas me despierto y apenas puedo moverme», confesó una vez. «Pero sigo respirando. Y mientras lo haga, seguiré adelante». Era ese mismo desafío, mitad bravuconería, mitad esperanza desesperada, lo que hacía que Ozzy siguiera adelante. Había convertido su vida en una serie de supervivencias imposibles. Este capítulo, como tantos otros anteriores, demostró que el dolor no podía enjaular su espíritu. Y justo cuando el mundo pensaba que podría desvanecerse tranquilamente en el fondo, Ozzy volvería a resurgir de entre los escombros, demostrando que las leyendas no se retiran, perderán. Justo cuando Ozzy Osbourne pensaba que había capeado todas las tormentas, llegó 2019 con un golpe despiadado que le pondría a prueba como nunca antes. En un momento de tranquilidad en casa, sin luces en el escenario ni una multitud rugiente, su cuerpo le traicionó. Una caída, aparentemente pequeña, se volvió catastrófica. Las mismas varillas metálicas que le habían colocado en la columna, tras su accidente de quad casi mortal de 2003, se desprendieron. Fue como si el destino se adentrara en su pasado y abriera viejas heridas con manos frías e implacables. El dolor era indescriptible. Irradiaba por cada nervio, cada hueso que una vez había soportado el peso de una leyenda. Ozzy más tarde lo describió como una agonía más allá de lo que jamás había sentido. Una frase que tiene un peso asombroso, viniendo de un hombre que ha vivido un infierno literal. Pero la caída fue solo el principio. Los médicos no tardaron en asestarle otro golpe devastador, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, una enfermedad implacable que va privando lentamente al cuerpo de movimiento, control y independencia. Para un hombre que antaño se había adueñado del escenario como una fuerza de la naturaleza, la noticia no era solo una afección médica, era una cruel reescritura de la identidad. Sus manos empezaron a temblar, sus piernas cedieron.
En una entrevista con Good Morning America admitió, no se me dan bien los secretos. No puedo caminar bien estos días. Solo me tambaleo. No se trataba solo de un colapso físico. Era el peso emocional de enfrentarse a la mortalidad. De ver cómo tu energía, antes ilimitada, menguaba mientras intentabas aferrarte al fuego interior. Estos últimos años han sido una auténtica miseria, confesó Uzi. No se trataba solo del dolor o del diagnóstico. Se trataba de perder partes de sí mismo. Síntoma a síntoma. Sharon, de nuevo su ancla, permaneció a su lado en cada visita al hospital, en cada noche de insomnio. Pero ni siquiera su inquebrantable presencia pudo detener la lenta marcha de la enfermedad que estaba robando silenciosamente la fuerza de su marido. En un momento profundamente conmovedor, el australiano se sinceró sobre la culpa que sentía por haber ocultado el diagnóstico a sus fans, como si su sufrimiento pudiera defraudarles de algún modo. Pero los fans no le dieron la espalda. Se unieron. El mundo vio cómo el príncipe de las tinieblas se enfrentaba al más humano de todos los miedos, la pérdida de la propia luz. Aunque su cuerpo se debilitó, su espíritu no se quebró. Ozzy siguió haciendo música, y en 2020 publicó el inquietante y conmovedor álbum Ordinary Man, que no era solo un disco, era una declaración de que incluso cuando el tiempo y la enfermedad intentaran silenciarle, él encontraría la forma de gritar de vuelta. La lucha de Ozzy nunca fue solo sobre música, fue sobre la resiliencia. Cada paso que daba con bastones, con apoyo, con las piernas temblorosas era un recordatorio de que las leyendas no se desvanecen en silencio. Aguantan a través del dolor crónico, cirugía tras cirugía, a través de momentos de desesperación en los que incluso él dudaba de si volvería a los escenarios. El australiano siguió adelante. Aún no estoy listo para colgar el micrófono, dijo. Y quizás eso es lo que hace su historia tan insoportablemente bella. Ese desafío frente a todo lo que intentaba hundirle. Ozzy Osbourne, maltrecho pero inquebrantable, siguió recordando al mundo que incluso cuando las luces se apagan, el eco de una verdadera leyenda nunca muere. A sus 76 años, las sombras que rodean a Ozzy Osbourne se han hecho más pesadas. No por las luces del escenario, sino por la implacable marcha de la enfermedad que ha dejado frágil su antaño inquebrantable armazón. La progresión de la enfermedad de Parkinson se ha agravado. Sus manos tiemblan con cada movimiento. Cada paso exige ayuda. E incluso su icónica voz, que una vez fue el rugido que definió el heavy metal, tiene ahora un tono más suave y vulnerable. El mismo hombre que una vez bailó al borde de la destrucción, está hoy enzarzado en una batalla con un cuerpo que ya no escucha. En sus propias palabras, hay días que me despierto y no me reconozco, pero sigo luchando. Aún no he terminado. La rutina diaria de Ozzy gira ahora en torno a una terapia cuidadosamente gestionada. Un estricto régimen de medicación y apoyo físico. Sharon, la mujer que una vez le salvó del olvido, permanece a su lado, siempre firme. Su casa, una finca rural en Buckinghamshire, se ha convertido en algo más que un lugar de residencia. Es un santuario adaptado a sus necesidades cambiantes, equipado con barandillas, rampas y atención médica. A pesar de los cambios, Ozzy sigue intentando mantener retazos de la vida que llevaba antes. En los días buenos, escucha música en el jardín, todavía movido por los mismos riffs que marcaron su juventud. De vez en cuando, coge un micro en el estudio de su casa, no para actuar, sino para recordar. Su salud, aunque declinante, no ha embotado su mente. Las entrevistas revelan destellos del ingenio agudo y oscuro que le hizo ganarse el cariño de millones de personas. A menudo habla de la muerte con una extraña calma, llamándola simplemente la próxima gira, pero sin prueba de sonido. Sin embargo, detrás de sus bravuconadas se esconde un hombre que es dolorosamente consciente del paso del tiempo. Ya no realiza giras. No desde que canceló sus últimas actuaciones en 2023. Pero eso no le impidió ofrecer un último acto digno de su legado. El 5 de julio de 2025, el mundo fue testigo de algo extraordinario. Ozzy Osbourne, acompañado por los miembros originales de Black Sabbath, regresó a Birmingham, la ciudad donde empezó todo, para un último concierto, acertadamente bautizado como Back to the Beginning. No fue solo un espectáculo, fue una peregrinación. Más de 40,000 fans llenaron el estadio y más de 5,8 millones lo vieron por internet. Cuando Ozzy subió al escenario,
Escoltada por Sharon y Ain, el público se sumió en un reverente silencio. Lo que siguió fue una actuación a la vez inquietante y heroica. Su voz se quebraba, su cuerpo temblaba, pero su espíritu ardía. Cada letra se convertía en un adiós, cada cuerda en un recuerdo. «Esto es todo», susurró en un momento dado, y el mundo supo lo que quería decir. «¿Puede que sea la última vez que me suba a un escenario?», dijo en voz baja. «Para muchos». El concierto fue como el cierre del telón de un capítulo de la historia de la música. Toda la recaudación del evento, la asombrosa cifra de $190 millones, se donó a organizaciones benéficas cercanas al corazón de Ozzy. Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice. No fue solo una despedida. Fue un último acto de entrega. Con ello, Ozzy demostró que, incluso en su declive físico, su alma seguía siendo desafiante, generosa y ilimitada. Aunque ya no manda en los estadios, Ozzy sigue activo de otras maneras. Él y Sharon continúan con su podcast, The Ozbers, en el que ofrecen una visión sin filtros de sus vidas. Los fans le escuchan reír, reflexionar y compartir historias de una vida vivida más fuerte que la mayoría. Sigue conectando con su público, no a través del espectáculo, sino de la sinceridad. En privado, dedica tiempo a sus nietos, a los que a menudo cuenta las locas historias de los días locos mientras se sientan a su lado. Estas historias ya no tienen que ver con la indulgencia. Hablan de lecciones, de supervivencia y de lo que significa perdurar. En el centro de este capítulo más tranquilo de la vida de Ozzy están sus hijos, cada uno de los cuales ha recorrido un camino único marcado por el legado de su padre. Su hija mayor, Amy Osbourne, nacida en 1983, optó por una vida más privada, dedicándose a su propia carrera musical bajo el proyecto Aro, mientras evitaba el ojo público del reality show familiar. Kelly Osbourne, nacida en 1984, se ha convertido en una personalidad cultural por derecho propio. Cantante, diseñadora de moda y presentadora de televisión que honra abiertamente la influencia de su padre al tiempo que forja su propia identidad. Jack Osbourne, nacido en 1985, es un cineasta y productor que explora a menudo temas sobrenaturales, pero que nunca rehúye la sombra de su padre. Al contrario, la abraza. Jack también desempeña un papel vital en la vida actual de Ozzy, a menudo acompañándole a citas médicas y ayudando a gestionar sus apariciones públicas. Ozzy también tiene 3 hijos mayores de su primer matrimonio con Thelma Riley, Jessica y Louis Osbourne, que han mantenido una existencia más privada pero siguen formando parte de su extensa red familiar. Su vínculo con todos sus hijos, especialmente con Kelly y Jack, es profundamente visible en la vida pública y privada. No solo han heredado parte de su carisma y creatividad, sino que ahora actúan como guardianes de su legado, asegurándose de que el apellido Osbourne continúe con respeto y resonancia. El australiano hace tiempo que dejó de ser solo una estrella del rock. Es un icono cultural, un superviviente, un hombre cuya vida parece un mito, de niño acosado en Birmingham a arquitecto del heavy metal, de las camas de rehabilitación al salón de la fama del rock and roll, de las zambullidas en el escenario a las rampas para sillas de ruedas. Su viaje es una evolución a través de la agonía. Su fortuna, estimada en más de $220 millones en 2025, puede parecer asombrosa. Pero para Ozzy ya no es un símbolo de indulgencia o fama. Es una herramienta, una forma de devolver, una forma de dar las gracias al mundo que una vez dudó de él, le temió, le idolatró. A pesar de todo, le amó. Los informes confirman que finalizó su testamento a principios de 2024, no por pánico, sino por determinación. He engañado a la muerte demasiadas veces como para no planearlo, dijo entre risas en una rara entrevista, ocultando la profunda claridad que había tras esas palabras. El documento es exhaustivo. Su patrimonio se dividirá entre Sharon y sus hijos, Amy, Kelly, Jack, Jessica y Louis, con fideicomisos específicos reservados para la educación y el bienestar de sus nietos. Pero lo que distingue el testamento de Ozzy es lo que hay más allá de las líneas familiares. Gran parte de su patrimonio se ha destinado a causas que reflejan los pilares de su propia supervivencia. Programas de rehabilitación y recuperación. Iniciativas de salud mental para músicos.
becas para jóvenes artistas de clase trabajadora e incluso financiación a largo plazo para refugios de rescate de animales. Debo mi segunda, tercera y quizá cuarta vida a la gente que no se rindió conmigo, dijo una vez. Así que ahora tampoco pienso renunciar a ellos. Quizá el detalle más revelador sea que Ozzy pidió que los derechos de autor de su catálogo en solitario tras su fallecimiento siguieran sirviendo para financiar estos programas. La música me salvó. Puede que salve a alguien más. Escribió en una nota privada incluida en el testamento. Una nota que, según Sharon, se leerá en voz alta en su funeral cuando llegue el momento. En todos los sentidos, no es un testamento de riqueza, sino de ajuste de cuentas. Un acto que cierra el círculo de un hombre que una vez vagó sin rumbo, ahora da dirección a otros. Su influencia sigue siendo enorme. Los músicos jóvenes lo citan como modelo y los viejos fans se aferran a su música como a una balsa salvavidas de recuerdos. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo incluirá por segunda vez en 2024, esta vez por su carrera en solitario, reconociendo por fin todo el espectro de su genio. Su discurso se estudia en las universidades, su imagen está inmortalizada en murales y su historia se sigue contando en escenarios, documentales y en el susurro de gratitud de aquellos a los que inspiró. Ozzy Osbourne no se enfurece contra la muerte de la luz. Le guiña un ojo, la saluda y sigue tocando. Y tal vez esa sea la parte más desgarradora. Ver a un hombre que una vez incendió el mundo arder ahora lenta y bellamente en el acto final de su leyenda. A todos los que alguna vez gritaron sus letras, vistieron sus camisetas o encontraron una parte de sí mismos en su locura, Ozzy les deja esto, un legado no de perfección, sino de perseverancia. Sigo aquí, dijo una vez. Y mientras lo haga, seguiré aullando. Si esta historia te ha conmovido, déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte tu momento australiano favorito. Celebra una vida que nos ha dado más que música, una lección de supervivencia. De amor, de caer y volver a levantarse. Porque las leyendas no mueren, resuenan.